Uno de ellos era comprar las mejores armas, regresar a mi tierra natal y vengar de mi mamá, alguien que le hizo mucho daño, alguien que una noche decidió abusar de ella. Uno de mis sueños era eso, comprar las mejores armas, regresar e ir a vengar el honor de mi mamá. Otro de mis sueños era estar aquí y llegar a asistir a los eventos de rodeo que yo miraba que armaban acá, que eran muy buenos, los miraba en mi país, decía yo algún día voy a estar, aunque sea de espectador, y muchas cosas más. Pero las cosas nos empezaron a dar bien desde que yo llegué acá. Para empezar, fue difícil acostumbrarme, otro lenguaje, otra gente, otras culturas. Me acuerdo que una de las cosas que más me marcaron fue cuando yo llegué a vivir aquí a Filadelfia, llegué a vivir al barrio chino. Y a mí me daba cosa pasar ahí en las pescaderías y todo eso, y la comida que nos daban en el trabajo, pues a mí no estaba como la mamá de aquel que hasta novia le consiguió. A mí no había nadie, no había nadie. A mí me metieron a trabajar a un restaurante chino y a trabajar 14 horas, 12 horas, y yo era flaquito, ya me estaba muriendo de hambre porque no me gustaba lo que ellos nos daban de comer, nos dan así. Y una vez me acuerdo que le puse al que trabajaba conmigo ahí, le digo, oíme, decirle al chino que nos dé algo de comer, unos huevitos estrellados ahí o algo, ¿ah? Y pidiendo consideración yo, y me acuerdo que le dijo, fíjate que este dice que le cambias la comida porque no le gusta. Y el chino tan amable y con una voz tan dulce me quedó viendo y me dijo, o come o muele. Y no, pues me tocó que comer porque no me quería morir. Eso fue algo de lo que me pasó recién venido. Después pasaron otras cosas, de los sueños que yo traía, de hacer dinero y eso. Lo segundo que pasó fue que perdí la relación con mi mamá. Nos enemistamos, malos entendidos. Me alejé de ella, dejamos de hablar. De ahí, en 2009, para ser exacto, yo había tocado fondo. A mí me empezó a ir un poquito mejor cuando conocí a la que hoy es mi esposa. Cuando me empezó a ir un poquito mejor, porque en el 2009, cuando yo la conozco a ella, yo estaba en lo más hundido que puede estar un ser humano. Drogadicción al máximo, alcoholismo al máximo, había perdido todo, la familia. Una noche estaba intentando suicidarme, tenía como 2 años de no hablar con mi mamá, estaba intentando suicidarme porque ya no aguantaba más la vida que llevaba. Y a esa hora, a las 2 de la madrugada, cuando yo me iba a suicidar, yo recibí una llamada y era mi mamá que me estaba llamando. Y empezamos a hablar de nuevo y se me quitaron las ganas de suicidarme que tenía por lo que ella me dijo. Eh, de ahí yo empecé, en ese tiempo estaba más triste todavía porque había terminado con mi novia, y entonces yo estaba destrozado. Entonces me decidí volverla a buscar a ella, y gracias a que ella me tuvo paciencia, me llevó de doctores y todo eso, yo pude recuperarme de las adicciones que tenía. Y como les digo, me empezó a ir muy bien, me empezó a ir bien desde que yo la conocí a ella, porque primero pues me ayudó a salir de las adicciones, después nos juntamos, tuvimos una hija. Yo siempre había anhelado con todo mi corazón tener una niña era lo que yo quería siempre, y por la gracia de Dios tuvimos una niña. Después nos bendijo Dios con una segunda niña, y ahí me encontré con un gran problema porque yo no quería más hijos. Yo solo había querido una niña, y varones menos. Pero mi esposa quedó embarazada, nos dio una segunda niña, y ahí es donde empezó un gran problema porque yo la rechazaba, la maltrataba. Una noche cuando mi esposa andaba estudiando, yo me acuerdo que yo estaba cuidando a la niña, y esa niña lloraba y yo la agarraba, la quería chinear, y entonces ella se hacía las dormidas, la ponía en la cuna y empezaba a llorar. Esa noche yo ya no aguantaba, yo estaba, porque siempre he sido como un fósforo que con poquito, estaba con una cólera. Yo estaba con esa niña, yo agarraba a esa niña, le ponía la mano, cuando yo estaba a punto de estrellar mi niña en la pared,
yo creo que en ese momento tomé la decisión más sabia que pude haber tomado. Yo aventé a mi niña en la cama y me fui a bañar. Cuando yo regresé, mi niña estaba dormida, la puse en su cuna y me acosté a dormir. Y ese día a las 3 de la mañana me estaban despertando. Mi niña tenía un ataque de convulsión y se me estaba muriendo. Y yo me sentía tan culpable por tantas veces que yo la había rechazado. Perdón. Después de todo eso, después de andar tanto en los hospitales, me la declararon una niña que no se iba a curar, que era una epilepsia muy mala. Y empezamos a ir a hospitales, hospital acá, hospital allá, y mi niña no mejoró, no mejoraba. Yo de Dios yo no sabía lo que me habían enseñado en la casa, en la iglesia, pero en ese tiempo para mí Dios era algo un invento. Y es así como un día platicando con alguien, un amigo de rodeos, de fútbol y de todo eso, que ya tenía días invitándome a esto de fraternidad, pero yo le platiqué, me dijo, ¿por qué no estás tomando? Le digo, es que mi hija se está enferma y yo no puedo emborracharme, yo no puedo, porque ¿qué tal y ahorita me llaman que mi hija se enfermó y me toca salir corriendo al hospital y yo bien borracho, ¿quién la va a llevar? Entonces me dijo, no hombre, me dijo, anda a fraternidad, me dijo, ahí se va a sanar tu hija. Así de fácil, anda a fraternidad y se va a sanar tu hija. Entonces yo vine aquí a fraternidad con esa intención nada más. Yo no quería saber nada de Dios, yo no quería saber nada de andar en reuniones, en convenciones, yo no tenía tiempo para eso. Yo estaba trabajando doble turno, yo estaba trabajando mi esposa y nosotros no teníamos para ir a la esquina a comernos un helado, viviendo apiñados como unas 10 personas en una casa para pagar poquita renta. Yo me acuerdo que yo le decía a mi esposa, ¿y cómo vamos a hacer? Habían dos opciones que yo decía, o me pongo a vender droga, que era lo que yo había aprendido antes, o me vuelvo pastor. Les decía, total que mentiroso ya soy, les decía, con respeto a los pastores, ma. No, y sí le decía así, porque entonces, llego a fraternidad con eso, va, de que mi hija se sanara, y cuando yo llego a fraternidad, yo me acuerdo que empezaron y me dijeron, ¿te cree que su hija Dios la puede sanar? Yo dije sí, y no sé por qué, pero me quebranté de una manera que empecé a llorar y dije yo, sí, Dios la puede curar. Entonces me dijeron, vamos a orar, oraron y me dijeron, ahora empiece usted a orar por su familia. Me regalaron aceite, yo fui a la casa, empecé a orar por esa niña y empecé a ir a fraternidad. Fraternidad me gustó, me encantó. Yo empecé a entender lo que era fraternidad. Yo empecé porque a los 3 veces de haber llegado yo a fraternidad, ya me dijeron, ¿quiere moderar esta noche? Dije yo, aquí está un lugar donde servir. Aquí vamos a empezar a olvidarnos de las cosas malas. Empezamos a servir. Ya después con Víctor ahí, Víctor, vamos a orar, pues vamos a orar. A un lado yo siempre de mi líder, para donde iba Víctor, allí iba yo y ahí estábamos, ¿no? Ya luego, a todo esto Dios en mí, yo no tenía un lugar en mí todavía, Dios. O sea, yo le pedía a Dios por la sanidad de mi hija y era todo. Y lo que hacía era con esa intención de que mi hija se sanara. Fuimos a un Sahel, me invitaron y a mí me habían dicho que era diferente, pues no me habían dicho. Y cuando yo llego a ese Sahel, lo primero que miro, pues, es un montón de hombres ahí como locos bailando, aplaudiendo, otros llorando. Pero había algo curioso en aquel evento. Mario Tábora estaba ahí y siempre, cada vez que pasaba Mario, a mí me caía mal Mario. Sí, me caía mal porque yo estaba hasta allá, hasta atrás, así, y yo miraba que se paraba y habían dos cosas que me caían mal,
que le decía a la gente, usted lo hirieron cuando estaba pequeño, y aquellos empezaban a orar, va, a llorar, perdón, empezaban a llorar, y yo, maricones, decía yo, parece que no fueran hombres, decía yo, ¿cómo se ponen a llorar? Y ese otro sinvergüenza, como ¿a quién no lo han herido? ¿A quién no lo ha marcado la vida? Decía yo, va, en mi pensamiento. Pero algo más me llamaba la atención, que yo lo único que escuchaba que decía Mario, aparte de decirle las cosas a la gente, decía, hablaba mucho del perdón y de cómo Jesús había perdonado. Siempre, no escuchaba nada más, yo no escuchaba nada más, yo solo escuchaba que Mario decía cuánto había sufrido Jesús y cuánto había perdonado. Y pasó todo el Sahel y yo miraba a aquellos llorando, yo miraba a aquellos aplaudiendo, cantando y bailando, y yo así como security de banco, como guachimán de banco, empurrado. Pero después yo quería aplaudir como Víctor. Yo miraba que Víctor aplaudía, hasta bailaba, y yo quería hacer lo mismo, pero sentía las manos pesadas y la carota así de vergüenza. Bueno, cuando empieza la charla del perdón y de la familia, a mí me tocaron el punto débil, porque yo a mi mamá tenía tiempo de no hablarle, tenía tiempo de no saber de ella, y tenía muchas cosas que perdonar. Primero porque a mi niña yo le tenía que pedir mucho perdón por todo el tiempo que le había hecho daño. Yo necesitaba el perdón de mi hija. A mi esposa yo tenía mucho que pedirle perdón, muchas cosas, porque mi matrimonio, o sea, yo llegué buscando sanidad para mi hija, y entonces, estando ahí orando, porque llegó un rato que dijeron del perdón, y vamos a pedir perdón ahorita, dijeron, y empezaron a orar y a ministrar, y yo lo único que recuerdo es que después de tantos años, yo estaba de rodillas, pidiéndole a Dios perdón por todo ese tiempo que había pasado fuera de Él, por todo el tiempo que yo había abandonado, pidiéndole perdón a mi mamá por todo el tiempo que yo había estado sin atenderla, pidiéndole perdón a mi niña por tantas veces que la había maltratado, pidiéndole perdón a mi esposa porque nunca le había puesto dedicado el tiempo que se necesitaba. Y empiezan, aquello. Yo en ese tiempo vivíamos con mi suegra también, y mi suegra nos teníamos un odio, pero de esos de suegra y yerno. Y yo decía que podía perdonar incluso, yo decía, yo puedo perdonar incluso al que violó a mi mamá, pero a esa señora yo no la perdono, no la perdono. Ella me tiene que pedir perdón a mí por todas las veces, porque desde la primera vez que yo llegué con buenas intenciones a pedir la mano de su hija, me echó de la casa como un perro. Entonces, así va, termina el Sahel, yo voy ya al tercer día, el domingo, ya yo era otro loco, como aquellos que estaban, como les conté al principio, otro maricón, como aquellos llorando, así, que lloradera, ¿no? Entonces, ya Mario, al domingo, yo como que ya lo quería, ¿va? Ya, por la charla que había dado del perdón. Entonces, me acuerdo que termina el Sahel y me dice Víctor, vamos a la casa que ya nos están esperando, y le dice Rudy, yo no sé qué cara me vio Rudy, no, le dice, déjalo que se vaya, él tiene muchas cosas que ir a arreglar. Y ahí voy yo para la casa, yo quería llegar, abrazar a mi mujer, llamar a mi mamá, perdóname, pero iba con aquello de que con mi suegra, ¿cómo íbamos a arreglar las cosas? Con mi hija, no, con mi hija, ¿cómo le iba a pedir perdón yo a mi hija si mi hija ni hablaba? Y entonces, lo primero, lo que yo había dejado, dije yo, bueno, voy a arreglar todas las cosas con todo y después veremos a ver cómo arreglo las cosas con mi suegra. Y llego a la casa con aquella ansiedad de ver a mi esposa, y en esa casa un silencio total, ahí estaba oscuro, y la única que estaba ahí era mi suegra. Y no fue fácil, ustedes se pueden reír todo lo que quiera, pero no fue fácil agarrar valor, papá. Yo todavía quise cerrar la puerta de nuevo, pero dije yo, ahora es cuando, si no es ahora, pues ya no hay cuándo, ¿va? Empecé a hablar con mi suegra, nos pedimos perdón, y en ese momento, cuando yo estoy abrazado con mi suegra pidiéndonos perdón, baja mi esposa, y yo en mi esposa veo un resplandor, la vi tan hermosa, y volví a enamorarme de ella, después de estar tanto tiempo que yo
Yo prefería mejor irme al baño, agarrar el teléfono, ver un video porno y complacerme. Con mi esposa no íbamos para ningún lado. Y ese día yo la veo tan hermosa. Y le digo, mi amor, nos vamos a casar. Y este año nos vamos a casar. Y empezamos, Dios nos regaló la boda que nosotros tanto habíamos anhelado. No hubo necesidad de volverme pastor. A mí ahora hay veces que en el trabajo me preguntan, ¿usted es cristiano? ¿Usted es cristiano? Les digo, no, no soy cristiano. ¿Por qué? No, porque como usted siempre habla de Dios y todo eso, y porque siempre ando orando. No, para llegar a ser cristiano me falta mucho, le digo. Pero te invito a donde yo voy, es una fraternidad, un movimiento laico y ahí estamos. Y Dios nos hizo que nos mudáramos a Charlotte, North Carolina. Yo no entendía por qué. Dios nos ha estado dando muchas lecciones allá. Allá estamos ahora, después de que estamos aquí con Víctor ahí de mano a mano, de hombro a hombro luchando. Ahora estamos con Ondina allá, con don Jesús, con Martín, hombro a hombro echando para adelante y estamos en eso. Allá empezamos un proceso de nuevo a trabajar, a empezar de cero. Y cuando yo creí que yo me iba a quedar sin pagar la renta, Dios siempre ha proveído. Dios siempre, gracias a Dios, hasta la fecha de hoy, yo nunca he tenido que decirle al dueño de la casa, sabes que hoy te voy a quedar a deber la renta. Siempre he proveído para viajar. Hemos viajado en 2 años de estar en fraternidad, hemos viajado lo que nunca viajamos en 11 años, trabajando ella y yo, trabajando doble turno. A Dios se le complació y no me dio más la segunda hija, sino que me dio ahora un varón. Yo siempre dije que yo no era capaz de criar un varón. Y si ahora Dios me lo ha dado, es porque Él sabe que estoy listo. Dios sabe que estoy listo para criar ese varón, por eso me lo dio. He orado por gente, cuando menos he querido yo, porque esto no es que solo vas a estar aquí en fraternidad y todo va a ser color de rosa, no. A mí lo que me ayudó bastante a entender fraternidad fue que yo, después de haber entendido lo que era fraternidad, lo que era Dios, lo que Dios podía hacer en la vida, empecé a escuchar audios, empecé a escuchar testimonios, Mario García, Juan Carlos García, Malumbre, Enrique Escobar, que no te hablan nada más de que, qué buen testimonio vos, qué bueno te le echaste, o aquí unción. No, te dicen lo que tenés que hacer. Y eso es lo bueno de aquí fraternidad, que puedes hacer y te van a decir cómo hacer. Y eso es lo bueno también el servicio aquí, lo que dijo Jorge, eso es tiene mucha razón. Esto es lo bueno de fraternidad, que puedes servir, no tengan miedo de servir. No tengamos miedo. Si aquí dijeron que con un burro, no, con la quijada de un burro. Dios hizo un montón de cosas, acabó con un ejército completo. Ahora con un burro completo, ¿qué puede hacer? No tengan miedo, de eso se trata. Que si a ti no te gusta tu capítulo porque ahí no hacen cosas, váyase. Pero no se vaya ya a estar criticando, váyase y haga el suyo para que vea lo que cuesta. Yo siempre he tenido eso. A mi líder, no, a él no me lo critican ni nada, porque yo siempre estaba ahí cubriéndole. ¿Por qué? Porque yo desde un principio entendí cómo era esto. ¿No te gusta? Hazlo tú, aquí hay la oportunidad. Llama a la oficina central, quiero abrir un capítulo. Ahí te van a decir todo, si no lo has leído ahí. Y vamos a ver. Esto se trata de esto, de servir. Y bueno, gracias, a honra y gloria de Dios, aquí estamos y esperamos que sean muchos años más. Pobre burro, ¿para qué lo mencionó Jorge? Hoy sí le han dado duro al burro. Carlitos, ven a hacer la oración por los alimentos. Porque yo creo que, no crea, amigo, le invitaron a un hombre a un capítulo, pero viene algo más importante, le decía. Pero le invitaron a comer, no crea, amigo, le decía, comer es comer, le decía, y lo otro, le decía. Venga, Carlitos. Bueno, esta madrugada, antes quiero comentarle que esta madrugada me despertó tipo 3:30 el Señor. A mí no me habló al oído, pero en mi corazón son las palabras que dijiste tú. A eso venimos acá. Mario, eso es lo que yo escuché del Señor. Dios va a limpiarnos y va a llenar nuestra copa. Eso es lo que yo sentí en mi corazón hoy.
Ahí donde están, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias por tener como invitado especial el Espíritu Santo, Señor. Y en este momento, Señor, nos disponemos a ir a comer, Señor. Bendice estos alimentos, Padre. Bendice las manos que lo elaboraron, la fuente de donde provienen, Señor. Bendice a todas aquellas personas también que en este momento no pueden llevar un plato de alimento a su mesa, Señor. Provéeles en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Amén, amén y amén.